Ya no hay viajeros que se marchen de Hervás, familiares que vuelvan al pueblo, reencuentros inesperados, ni maletas olvidadas. Solo estas vías muertas, cargadas de historias, donde el tiempo se ha detenido. 60 kilómetros que unían Plasencia con Béjar y en los que Hervás era el punto intermedio. Sobre estos raíles giraba toda la vida de un pueblo y una comarca. Las industrias de las telas y las banastas alcanzaron su apogeo con la llegada del ferrocarril. Hervás lucha ahora por conseguir que no desaparezcan estas vías que dieron la vida a todo un pueblo. El pueblo este era de los ricos que había aquí en el mundo entero, porque había 7 fábricas de paño trabajando. Y había una vida esto y vieja, esto parecía como una capital. Era el año 1893. Tras varios intentos fallidos, el tren pasa por primera vez por el Valle del Ambroz, destino Béjar. Con salida en Plasencia, constituía el primer tramo de la línea férrea Vía de la Plata. Sur y norte volvían a unirse siguiendo los pasos que hace 2000 años marcaron las antiguas calzadas romanas. En un principio, por las poblaciones que pasaba, primero fue una sorpresa, pero una sorpresa un poco marciana, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? ¿Qué clase de medio de transporte es este? Juan José Ramos es investigador. Durante años ha recorrido España en tren. Tiene registradas más de 1.300 estaciones del territorio nacional. Gracias a su afición, ha publicado 2 libros. En el último, Palazuelo-Astorga, cuenta la historia de esta línea. Parada obligatoria, la estación de Hervás. Dada la importancia de la ciudad de Béjar, de Hervás, por el tema de los paños, etcétera, etcétera, de la industria que tenía, y al mismo tiempo porque esta parte de la sierra era mucho más asequible desde el punto de vista constructivo. La ubicación geográfica del municipio y sus recursos acuíferos hicieron de Hervás un punto estratégico para el éxito de la línea. Su estación, de tercera clase, era clave para el abastecimiento de las locomotoras a vapor. Aún se conserva este castillete de principios del siglo XX, del que también se surtía de agua al resto de la población. Y Hervás tiene unas condiciones, digamos, desde el punto de vista del agua, que son excelentes. Es de las mejores aguas que hay en toda la línea. No sucede lo mismo, por desgracia, por ejemplo, de Salamanca hacia arriba, porque allí las aguas suelen ser muy calizas. Juan Blázquez tiene 104 años. Es el mejor testigo de la historia de esta estación. Por su mirada han pasado una república, una dictadura y la actual democracia. Siempre hubo un tren en su vida hasta hace 17 años. En el tren mandaban sus banastas fuera de Hervás. Se cogía a las 7 de la mañana y se bajaba a Plasencia, que era el mertero, porque los martes había ahí el mercado. Y a Béjar, los jueves, y aquí hay vuelo. El tren tiene tanto significado como para la producción, como para lo sentimental a nivel personal. Porque yo recuerdo de niño que estábamos en la escuela y sobre las 12:30 a la 1, en el momento que salíamos, veníamos todos los niños a correr para ver el tren llegar. Y yo sé, además, que es cierto que en la estación de Hervás se han enamorado. Y algunos incluso se han dado el sí quiero. Antonio Calzado, pintor y escritor natural de Hervás. Las vías y el tren forman parte de su vida. Su padre era encargado de obras de Renfe, siempre estaba fuera de casa. Lo que más le gustaba a Antonio del tren eran las cartas que llegaban en sacos a Hervás procedentes de otros lugares de España. Muchas de ellas las han conservado. Sobre estas vías viajaron muchos recuerdos, muchas despedidas, muchos reencuentros. Incluso yo, precisamente, que he viajado bastante en el tren, he tenido conversaciones buenísimas. Incluso hoy me relaciono con amigos y amigas que he hecho en el viaje del trayecto del tren. Y todavía me escribo, porque a mí las cartas me encantan. En 1996 cesó su actividad el transporte de mercancías por esta línea. En el 85 ya se había suspendido el transporte de viajeros. El gobierno dijo que se cerraba porque no era rentable. Eso es incierto, no es del todo cierto. No es rentable porque se ha llevado muchísimos años que no se han hecho inversiones en la línea. Aquí hay carril todavía de los años 20 y de los años 30. Y en vía general, que es esta que estamos ahora mismo, no en vías de apartadero, yo he visto carril de los años 50 todavía.
La estación y el tren fueron abandonados poco a poco e hicieron que antes de su cierre se tardaran, por ejemplo, 10 horas en hacer el trayecto Gijón-Sevilla o 4 horas el de Cáceres-Salamanca. El cierre de la vía de la Plata supuso para Hervás su declive económico. La imagen de su estación lo dice todo. La maleza cubre estos raíles que durante muchos años trajeron prosperidad. Ahora, la alternativa es un tren turístico entre Plasencia y Béjar que al menos deje vivos algunos recuerdos y revitalice la zona. Apenas se oye ruido. Hay mucho silencio en 60 kilómetros de vías muertas desde que se marcharon los viejos trenes.